Voy a comenzar con algo que incomoda profundamente a muchos en Washington, pero que ya no puede seguir ocultándose bajo la versión oficial de la historia. Cuando se plantea que México podría recuperar los territorios que le fueron arrebatados por Estados Unidos, no se trata de un capricho histórico ni de un nacionalismo superficial diseñado para emocionar a las masas con glorias del pasado. Se trata de un desequilibrio jurídico, político y económico que por primera vez en más de 170 años está comenzando a inclinarse a favor de México de forma irreversible. He dedicado décadas a estudiar los mecanismos de poder del imperio estadounidense. He analizado sus estructuras internas, sus fortalezas y particularmente sus debilidades sistémicas. Y nunca en toda la historia moderna había observado a Estados Unidos tan vulnerable, tan fragmentado internamente y tan incapaz de sostener la narrativa legal con la que justificó aquella expansión territorial que redefinió el continente. Lo que estamos presenciando no es nostalgia histórica ni un acto de revanchismo tardío. México está tocando una grieta sistémica profunda, un punto débil jurídico que tiene el potencial de reconfigurar no solo el mapa geográfico, sino la economía global y la legitimidad misma del poder hegemónico más poderoso del hemisferio occidental. Washington lo sabe, los estrategas militares y políticos lo saben, y lo que voy a explicar hoy revela por qué este es el escenario que más temen en los pasillos del poder estadounidense. La discusión sobre el territorio arrebatado no es de ninguna manera un capricho histórico ni un simple discurso nacionalista fabricado para consumo interno de votantes mexicanos. Es una fisura jurídica masiva y fundamental que Estados Unidos ha intentado tapar con retórica diplomática durante décadas enteras. Y esa fisura, que antes parecía una línea insignificante en los libros de historia marginales, hoy tiene el tamaño suficiente para cuestionar la legitimidad de uno de los tratados más importantes y a la vez más problemáticos de la historia de Norteamérica, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Cuando uno estudia los cimientos legales del Tratado de Guadalupe Hidalgo con la perspectiva del derecho internacional moderno, descubre algo extraordinariamente incómodo que los académicos estadounidenses han preferido silenciar. Ese acuerdo que redefinió fronteras, recursos naturales y control político sobre vastos territorios nació bajo condiciones que hoy serían consideradas absolutamente coercitivas, ilegítimas y completamente incompatibles con el derecho internacional contemporáneo de las naciones. Estados Unidos no negoció de manera equitativa. Impuso un tratado después de invadir un país debilitado, ocupar su capital militarmente, estrangular su economía comercial y amenazar explícitamente con continuar una guerra de aniquilación total si México no entregaba más de la mitad de su territorio nacional. Y esto no es retórica antiimperialista inflamada, son hechos documentados en las propias correspondencias militares y en los archivos del Congreso estadounidense. Bajo los estándares actuales del derecho internacional, un acuerdo firmado bajo coerción militar directa es, por definición jurídica, nulo. Es un principio central del derecho contemporáneo que ha sido establecido y reafirmado por organismos internacionales. Ningún tratado firmado con una pistola apuntando a la cabeza de una nación puede considerarse jurídicamente válido o vinculante eternamente. Ninguno. Y aquí es donde el escenario cambia drásticamente para Washington. En los últimos años, hemos visto cómo expertos internacionales reconocidos y países como Alemania, Francia o Sudáfrica han comenzado a revisar ocupaciones históricas y transferencias de territorio realizadas bajo presión militar directa. Los organismos internacionales están estableciendo precedentes judiciales. La anexión forzosa
ya no se acepta automáticamente como un hecho consumado e incuestionable. Esto coloca a Washington en una paradoja legal casi insuperable. El tratado original no cumple con los estándares contemporáneos de negociación equitativa y contiene violaciones flagrantes contra el principio fundamental de autodeterminación de los pueblos. México no está apelando a la nostalgia romántica del siglo XIX. Está apelando a los mismos estándares jurídicos que Estados Unidos dice defender públicamente en Ucrania o en Taiwán, pero que se niega hipócritamente a aplicar a su propia frontera sur. Si ese tratado se firmara hoy, sería declarado ilegal inmediatamente por la comunidad internacional en cuestión de días. Y esa es la vulnerabilidad que los imperios temen más profundamente. No la derrota militar convencional, sino la ilegitimidad legal que erosiona la base moral de su existencia. Al observar esa vulnerabilidad jurídica, que ya no puede ocultarse bajo ninguna circunstancia, lo inevitable es mirar hacia dentro del propio Estados Unidos. Porque un reclamo territorial, por muy simbólico o legal que sea, solo puede transformarse en una amenaza existencial cuando el país que lo enfrenta está dividido internamente, agotado por conflictos múltiples y sin capacidad política para sostener frentes adicionales en su propia región. Y eso, precisamente eso, es lo que está ocurriendo hoy en la superpotencia. Quienes analizan la política estadounidense desde fuera a menudo no alcanzan a comprender la magnitud real del colapso interno que vive la superpotencia. Pero yo sí la he visto de cerca. He estudiado sus fracturas internas durante décadas y puedo afirmar sin exageración que Estados Unidos no había estado tan débil institucionalmente, socialmente y políticamente desde la década de 1860, durante la Guerra Civil que casi destruyó la Unión. La polarización allá no es un fenómeno mediático superficial, es estructural, profunda, fundamental. La mitad del país considera ilegítima a la otra mitad. 30 estados desafían regularmente al gobierno federal en cuestiones constitucionales. Gobernadores republicanos, especialmente en Texas, actúan casi como presidentes de micronaciones independientes, amenazando abiertamente con ignorar fallos de la Corte Suprema. ¿Cómo puede un país sostener un reclamo territorial histórico si ni siquiera puede sostener una narrativa común dentro de sus propias fronteras? Washington intenta proyectar fuerza en Ucrania o Taiwán, tratando de mantener su rol de policía global, pero internamente no controla su propio mapa político. Esta es una paradoja que erosiona cualquier legitimidad, pero aquí viene lo más decisivo, lo que realmente aterra a los centros de análisis estratégico de Washington. La economía estadounidense, aunque sigue siendo gigantesca en términos de Producto Interno Bruto nominal, está bajo un estrés sistémico que no sufría desde los años 70 durante la crisis del petróleo. Su deuda federal supera los 35 billones de dólares, una cifra casi incomprensible, y su capacidad para financiar conflictos se reduce día a día. Pero sobre todo enfrentan una dependencia absoluta del comercio con México que ya no pueden ignorar ni minimizar sin consecuencias catastróficas. El país al que antes trataban como un socio secundario, un vecino menor, hoy es su principal proveedor de automóviles, alimentos frescos y tecnología de precisión. Si México mueve un dedo, Estados Unidos pierde entramados industriales enteros. Sus plantas automotrices se paralizan en cuestión de horas. Y esto se vuelve
aún más explosivo cuando lo combinamos con un factor que Washington intenta borrar del debate público. La población de origen mexicano que vive en esos territorios ocupados, esos territorios que fueron arrebatados en 1848, no es una minoría marginal insignificante. Es una de las fuerzas demográficas y culturales más influyentes dentro del territorio estadounidense actual. Esto convierte cualquier disputa territorial en un dilema interno que Estados Unidos no puede resolver con fuerza bruta sin pagar un costo social incalculable que rompería la cohesión nacional. Y ese equilibrio precario, frágil, que existe en Washington, es justamente lo que da paso al elemento que redefine esta historia por completo: el ascenso económico irreversible de México. Un ascenso que ya no puede etiquetarse simplemente como una coincidencia comercial o una tendencia temporal, sino como una fuerza tectónica que cambia la correlación de poder entre ambos países para siempre de manera estructural. Cuando uno observa ese escenario de fractura interna en Estados Unidos, lo siguiente que emerge no es retórica inflamada, sino un cambio estructural verificable en las realidades geopolíticas. Mientras Washington enfrenta divisiones internas que erosionan su autoridad moral y política, México avanza en silencio, consolidando algo que jamás había tenido en su historia moderna: la capacidad de volverse indispensable. Esto no es un discurso nacionalista romántico. Es un hecho verificable en las decisiones estratégicas de compañías globales que cotizan en bolsa. México ya no es el socio menor dependiente. Se ha convertido en el pilar indispensable del que todo depende. La industria automotriz mundial, la electrónica avanzada y la manufactura de alta precisión han convertido a México en el corazón mecánico de Norteamérica. Y esto, insisto, no es un detalle menor, es fundamental. Si México quisiera presionar a Washington hoy, no necesitaría bloquear un puerto militar ni cerrar una frontera con soldados y enfrentamientos. Bastaría con demorar un porcentaje mínimo de su producción crítica para generar un caos absoluto en las plantas estadounidenses que dependen día tras día de componentes mexicanos para seguir operando. Esto es lo que en geopolítica llamamos apalancamiento. México ha ganado la habilidad de decir no y la capacidad de poner condiciones sin miedo a represalias militares directas. Pero la clave no está solo en lo que México fabrica actualmente, sino en la revalorización de los recursos que están literalmente en disputa histórica. Y aquí entramos en el terreno más peligroso para Estados Unidos como potencia. Los territorios arrebatados en 1848, California, Nevada, Texas, no son tierras inertes. Son la base fundamental de la seguridad energética del siglo XXI. Estamos hablando de las reservas de litio en Nevada, vitales y críticas para la guerra tecnológica con China por la dominación de tecnología verde, de los acuíferos en el suroeste, que sostienen a millones de personas y mantienen ciudades como Las Vegas y Phoenix viables, y de la infraestructura petrolera de Texas, que sigue siendo esencial. Si México utiliza su nueva legitimidad económica para cuestionar la soberanía de esos territorios estratégicos, no solo está cuestionando un mapa antiguo de siglo y medio de antigüedad, está poniendo en jaque la transición energética completa y la seguridad hídrica de la superpotencia. Los mercados internacionales odian la incertidumbre territorial y la consideran tóxica. Un solo reclamo formal sobre estas tierras estratégicas generaría un nerviosismo que Washington, en su obsesión por la independencia energética, simplemente no puede costear económicamente.
México controla hoy las cadenas de suministro críticas y potencialmente la narrativa sobre quién es el dueño legítimo de los recursos del futuro inmediato. Y mientras ese mapa de 1848 se convierte en un documento cada vez más difícil de defender bajo los estándares contemporáneos de derecho internacional, surge una dinámica todavía más inquietante para Washington: la pérdida absoluta del control sobre la narrativa histórica misma, porque la batalla por el territorio arrebatado ya no se libra únicamente en tribunales formales o en archivos diplomáticos cerrados, se está librando en la esfera informativa global. Y por primera vez en la historia de esta relación bilateral entre ambas naciones, México está dominando el terreno de la narrativa con una eficacia que los estrategas estadounidenses jamás vieron venir. Um, Durante más de un siglo, Estados Unidos monopolizó absolutamente la verdad histórica. Sus libros de texto, su cine de Hollywood, su academia y su política exterior vendieron al mundo la idea del destino manifiesto, una expansión inevitable, moral y supuestamente civilizatoria. Pero esa narrativa se está cayendo a pedazos ante los ojos del mundo. Hoy, lo que Washington ocultaba entre archivos clasificados circula libremente en redes globales para que cualquiera pueda verlo. La anexión ya no se ve como un triunfo de civilización. Se ve como lo que realmente fue un despojo imperialista incompatible con los valores modernos que Estados Unidos predica. Y cuando un país pierde la legitimidad moral de su fundación histórica, pierde su armadura diplomática fundamental, pierde la capacidad de imponer su narrativa. Pero aquí está lo verdaderamente peligroso para la Casa Blanca y sus asesores estratégicos. La comunidad internacional ha olido sangre, ha detectado debilidad. He visto este fenómeno repetirse en cada ciclo de declive imperial a lo largo de la historia. Potencias emergentes y bloques como los BRICS e incluso aliados europeos que buscan autonomía estratégica de Washington ya no ven el reclamo mexicano como un conflicto regional aislado sin importancia. Lo ven como una oportunidad geopolítica de bajo costo. No es que amen a México particularmente, es que apoyar la revisión de fronteras coloniales o forzadas es una estrategia de bajo costo y alto impacto para debilitar la hegemonía estadounidense sin disparar una sola bala, sin derramar una gota de sangre. Si Washington tiene que gastar capital político defendiendo la legitimidad de su propia frontera sur, es una potencia distraída, defensiva y vulnerable en el escenario global. Esto redefine el equilibrio de poder mundial, y esto nos conduce directamente al punto que genera pánico real en los pasillos del poder en Washington: el terror existencial al precedente histórico. Pocas personas entienden la magnitud nuclear de este riesgo para el sistema estadounidense. Si México logra, aunque sea simbólicamente, que se reconozca internacionalmente que un tratado firmado bajo coerción puede ser revisado y anulado, se activa un efecto dominó devastador. Si se cuestiona 1848, ¿qué impide que Hawái cuestione la anexión de 1898? ¿Qué impide que las naciones nativas americanas exijan la revisión de tratados violados sistemáticamente durante siglos? ¿Qué sucede con los territorios insulares del Pacífico que fueron conquistados bajo similares circunstancias? Estados Unidos construyó su imperio continental
sobre la premisa de que sus conquistas eran hechos consumados e incuestionables, piedra fundamental de su narrativa nacional. Pero si México demuestra que no fueron ni morales, ni justas, ni legales, bajo el derecho moderno, toda la arquitectura simbólica de la nación estadounidense se fractura. El miedo no es solo perder Texas o California territorialmente. El miedo profundo es perder la narrativa fundacional que mantiene unido al país, que justifica su existencia. Washington sabe perfectamente que si se abre esa puerta legal, no habrá forma de cerrarla jamás. Y ese precedente es una amenaza existencial mucho más potente que cualquier ejército invasor convencional. Lo verdaderamente revelador, cuando se observa de cerca la reacción nerviosa de Washington, es que su temor no se sostiene únicamente en lo político o en lo legal, sino en algo mucho más profundo. La pérdida progresiva de la capacidad militar estadounidense que durante un siglo fue su carta final, su último recurso, porque mientras muchos analistas siguen imaginando a Estados Unidos como la potencia incuestionable capaz de aplastar cualquier intento de revisión territorial con superioridad militar abrumadora, los datos duros muestran una realidad completamente distinta, casi opuesta. Y he revisado suficientes informes, presupuestos y diagnósticos internos del Pentágono para afirmar esto con absoluta certeza. Estados Unidos es, en este contexto específico de una disputa fronteriza real, un tigre de papel. El ejército estadounidense enfrenta la peor crisis de reclutamiento en 50 años, desde los años 70. Miles de puestos están vacíos, las reservas están agotadas y la infraestructura está envejecida, requiriendo renovación masiva. Están dispersos globalmente, tratando de contener a China en el Pacífico, sostener frentes en Europa contra Rusia y vigilar Medio Oriente. No tienen el personal disponible, ni la capacidad logística necesaria, ni el capital político para abrir un frente adicional en su propia frontera sur, y mucho menos contra un país que es el engranaje vital de su propia economía industrial. Usar la fuerza contra México sería un suicidio estratégico completo. Paralizaría las industrias automotrices y alimentarias de Estados Unidos en cuestión de días, generando caos económico. Washington lo sabe perfectamente, aunque no lo admita públicamente. Desplegar tropas en la frontera sur sería admitir que ya no tienen argumentos legales o diplomáticos, sería una confesión de debilidad. Entonces, ¿cómo avanza México si no es con tanques y soldados? Aquí es donde entra la verdadera pesadilla de los estrategas estadounidenses. Los mecanismos quirúrgicos del derecho internacional moderno. El escenario de recuperación no es una invasión militar convencional. Es un proceso jurídico, quirúrgico y sistemático. Primero, el arbitraje internacional formal. Organismos como la Corte Internacional de Justicia ya han fallado a favor de naciones que demostraron coerción en tratados históricos. Si México presenta la evidencia documental completa de la invasión de 1847 ante la Corte Internacional de Justicia, obliga a Estados Unidos a defender lo indefendible públicamente. Segundo, y más letal, son los plebiscitos globales y la autodeterminación de pueblos. El derecho internacional contemporáneo reconoce claramente que las poblaciones tienen derecho inalienable a decidir su soberanía política. En los estados del suroeste, California, Arizona, Nuevo México, Texas, viven millones de personas con raíces culturales, historia e identidad mexicana profunda. Si México plantea oficialmente el derecho de estas comunidades históricas
a ser consultadas sobre su estatus político, detona una bomba política que Washington no puede desactivar sin usar represión masiva. No se trata de mover la frontera mañana, literalmente. Se trata fundamentalmente de cuestionar quién tiene el derecho legítimo de gobernar esa tierra hoy. Y contra esa pregunta existencial, contra esa cuestión moral, Estados Unidos no tiene misiles que funcionen, no tiene armas que resuelvan la cuestión. Estamos presenciando el fin de la era de la frontera intocable, incuestionable, eterna. Lo que hemos analizado hoy no es una hipótesis lejana o un escenario de ciencia ficción. Es la convergencia real de una tormenta perfecta, la ilegitimidad jurídica profunda de un tratado obsoleto, la fractura interna visible de una superpotencia agotada y el ascenso inevitable de un México que ha dejado de pedir permiso para existir como potencia indispensable en el tablero global. Hay que recordar siempre esto profundamente. En el tablero de la historia real, los mapas no cambian por nostalgia romántica del pasado. Cambian cuando el costo político, económico y moral de mantener el statu quo se vuelve insostenible para el ocupante y el ocupante pierde la voluntad de mantenerlo. Y hoy Estados Unidos está descubriendo con terror creciente que el precio de defender su narrativa fundacional es más alto que su capacidad real para sostenerla frente a un mundo que ya no obedece sus reglas unilaterales. Romper el cerco mediático que ha protegido esta mentira histórica durante casi 2 siglos es la primera fase real de la recuperación territorial y moral de México. La grieta está abierta irreversiblemente. La verdad está sobre la mesa para que todos la vean. Y esta conversación ya no puede ser detenida por ningún poder